Cuando nosotros pensamos en Dios, obviamente que nuestra más sincera intención, creo que en todo siempre ha sido amar a Dios. Y en nosotros existe este movimiento, este sentimiento o sensación, por el hecho de que como fuimos creados por Dios, siendo amor divino, un amor infinito, tenemos en nuestro interior ese sello de la divina voluntad que ha creado absolutamente todo. Y resulta que la voluntad humana ha sido de las cosas más bonitas que ha creado Dios. Para nosotros, muchas veces podríamos pensar que la voluntad humana, como tenemos que renunciar a ella, ha de ser la cosa más fea. Sí, es la cosa más fea cuando nos apoyamos de ella para darle vida. Pero cuando a esa voluntad humana la dejamos como un molde en donde la divina voluntad se puede poner y poner toda su vida, entonces ahí cumple la finalidad para la cual fue creada la misma voluntad humana. El detalle está que cuando nosotros, en lugar de dejar vacía esa voluntad para que sea llenada por la voluntad divina, la llenamos de todo lo que nosotros creemos y pensamos, empieza a haber en el interior una cierta culpa. Y esa culpa lo que hace es que encadena al alma y le impide hacer el bien. Entonces pudiésemos nosotros decir que el amor en nosotros está encadenado, pero encadenado como si fuese un secuestrado, como si fuese alguien que está en una mazmorra, alguien que está castigado. Entonces ese amor está encadenado en cada uno de nosotros. Dice Luisa, el 18 de marzo de 1922, se estaba acompañando a mi dulce Jesús en sus penas de la pasión, y él, haciéndose ver, me ha dicho: hija mía, la culpa encadena al alma. La culpa encadena al alma y le impide hacer el bien. La mente siente la cadena de la culpa y queda impedida para comprender el bien. La voluntad siente la cadena que la ata y se siente entorpecida, y en lugar de querer el bien, quiere el mal. El deseo encadenado siente que le cortan las alas para volar a Dios. Entonces, todas estas sensaciones, todos estos sentimientos que la criatura tiene de estrés, de ansiedad, estas desórdenes en nuestro interior, en nuestra mente, que a veces no nos permiten pensar con claridad, no es otra cosa más que las cadenas que están atando el amor divino que hay en nuestro interior. Entonces, ¿cómo hago para que esas cadenas liberen ese amor? Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, dándole vida a la divina voluntad en cada acto de nuestras vidas, vamos a ir quitando esas cadenas hasta que el amor divino quede totalmente liberado, y entonces de ser un amor encadenado pase a ser un amor obrante. De un amor encadenado pase a ser un amor obrante. Dice: oh, cómo me da compasión ver al hombre encadenado por sus mismas culpas. He aquí por qué la primera pena que quise sufrir en la pasión fueron las cadenas.
quise estar atado para liberar al hombre de sus cadenas. Aquellas cadenas que yo sufrí se convirtieron en cuanto me tocaron en cadenas de amor, las cuales, tocando al hombre, quemaban y rompían las suyas y lo ataban con mis amorosas cadenas. Entonces, fíjese nada más. Jesús nos dice, la criatura tiene encadenado el amor divino en su interior, pero vamos a decir que son como unas cadenas de fierro, ásperas y rasposas. Dice, pero cuando yo fui encadenado, lo hice para quitarle sus cadenas, las cadenas de las culpas, y entonces darle otras cadenas, pero son cadenas ¿de qué? De amor. Entonces, al fin y al cabo va a seguir siendo un amor encadenado, pero con la diferencia a lo que estamos atados. Las cadenas de la voluntad humana lo que hacen es que nos atan, nos amarran al sufrimiento, a la culpa, y es lo que nos impide amar verdaderamente a Dios. Y las cadenas del amor de Dios nos amarran, nos atan o nos unen, pero a Dios. Y entonces, de tal manera que vamos a estar al tú por tú con Jesús, amándolo para embellecerlo, para adorarlo, para aliviarlo, para compadecerlo, y así de todo lo demás que ustedes pueden pensar o imaginar. Dice, mi amor es operativo, no sabe estar si no obra. Por eso, para todos y para cada uno, preparé lo que se necesita para rehabilitarlo, para sanarlo, para embellecerlo de nuevo. Todo hice a fin de que, si decidiese, todo hice a fin de que, si se decide, encuentre todo preparado y a su disposición. Por eso tengo listas mis cadenas para quemar las suyas, los pedazos de mi carne para cubrir sus llagas y adornarlo de belleza, mi sangre para darle nuevamente la vida. Todo lo tengo listo, tengo en reserva para cada uno lo que se necesita. Mi amor quiere darse, quiere obrar. Siento una intranquilidad, una fuerza irresistible que no me da paz si no doy. ¿Y sabes qué hago? Cuando veo que ninguno toma, concentro mis cadenas, los pedazos de mi carne, mi sangre, en quien los quiere y me ama, y lo cubro de belleza, envolviéndolo todo con mis cadenas de amor. Les centuplico la vida de gracia, y así mi amor se desahoga y se tranquiliza. Entonces, sí es verdad que para Jesús implica una contradicción el hecho de que no recibimos de parte de Dios su amor, que no queremos estar encadenados con Dios. Pero lo interesante de esta lectura y de este pedacito es que viene a decirnos que si Dios, por ejemplo, quiere amar a todas las personas que están el día de hoy aquí en este salón y las quiere encadenar con sus cadenas de amor, y ustedes no quieren, todo lo que ustedes no quieren recibir del amor de Dios, entonces va y lo concentra con aquel uno que entre todos los que están aquí sí quiere, y todos los demás lo pierden. O sea, la criatura lo pierde en sí misma, pero Dios no lo pierde. Y hay una lectura ya de los volúmenes de los 30 en adelante, en donde Jesús le dice a Luisa que cada vez que Él quiere darle a la criatura una vida divina, incluso por medio de la lectura, y nosotros no nos disponemos a leer,
o no nos disponemos a hacer un acto en la divina voluntad, la criatura hace un aborto de vida divina. Mata en sí misma, mata en la criatura en sí la vida divina, no en Dios, no en Dios, en cada uno de nosotros que rechazamos la vida de la divina voluntad. Pero lo que me agrada de esa lectura es que no solamente está hablando de los actos, sino también está hablando de las lecturas. Salud. Por eso les decía, y ayer las invitaba a todas y a todos, que incluso cuando no tenga ganas de leer, se force, se mortifique a la lectura, porque es Jesús que la está invitando, es Jesús que la está invitando a platicar con usted. Y hay una lectura en el volumen 14 que dice que cada vez que el alma se dispone a leer las lecturas de los libros del cielo, es una visita que la Santísima Eternidad le hace en el fondo de su alma. ¿Le parece poquito? ¿Saben que cada vez que yo estoy leyendo una lectura de los libros del cielo, la Santísima Eternidad viene a visitarme? Pero viene a visitarme con todo y regalos. Nada más es llegar y ¿cómo estás? No, viene a visitarme y a darse completamente a la criatura que está dispuesta a conocer de la divina voluntad. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿A poco no quisieran estar de veras encadenados por esas cadenas de amor, diario estar leyendo, diario estar platicando con Jesús? Si no por amor, pues por interés de perdido. Dice Luisa, pero mientras esto decía, yo veía que sus cadenas, los pedazos de su carne, su sangre corrían sobre mí, y él se divertía aplicándolo sobre de mí y envolviéndome toda. ¿Cómo es bueno Jesús? Sea siempre bendito. Después agregado, hija mía, siento la necesidad de que la criatura repose en mí y yo en ella. Siento la necesidad de que la criatura repose en mí y yo en ella. Pero ¿sabes cuándo la criatura reposa en mí y yo en ella? Cuando su inteligencia piensa en mí y me comprende. Ella reposa en la inteligencia de su creador, y la del creador encuentra su reposo en la mente creada. Cuando la voluntad humana se une con la voluntad divina, las dos voluntades se abrazan y reposan juntas. Si el amor humano se eleva sobre todas las cosas creadas y ama solo a su Dios, qué bello reposo encuentran mutuamente Dios y el alma. ¿Quién da reposo? ¿Quién lo encuentra? Yo le hago de lecho y la tengo en el más dulce sueño, estrechada entre mis brazos. Por eso ven y reposa en mi seno. Entonces, ¿cuándo es cuando reposamos en Dios? Cuando nuestras potencias del alma, nuestra voluntad, nuestra inteligencia y nuestra memoria están volcadas hacia Dios. Pero están volcadas hacia Dios por medio de la divina voluntad. En ese momento, Dios reposa. ¿Y saben en qué momento está en la Biblia descrito el reposo de Dios? En el séptimo día, exactamente, en el Génesis. Me dice que los primeros 6 días anduvo en friega Diosito, y el séptimo reposó. Entonces quiere decir que si la criatura no vive en la divina voluntad, pues Jesús anda todavía en esos 6 días. Reposo no ha tenido. Entonces fíjese nada más lo bonito de esto.
Saber que en el momento en que mis potencias del alma, mi voluntad, mi inteligencia y mi memoria están volcadas en la Santísima Trinidad, en Dios, la misma Santísima Trinidad es la que va primero a reordenar todo mi interior, y entonces toda la inquietud que el alma tiene desaparece. Porque entonces la divina voluntad, o sea, toda la Santísima Trinidad se da en amor, desahoga su amor en la criatura, y la criatura, recibiendo el amor de Dios en su interior, se tranquiliza. Se tranquiliza. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos llegado a sentir esa intranquilidad en nuestra alma, por alguna o por otra cosa, por algún problema, por alguna enfermedad, por algún sufrimiento, por lo que sea. Entonces, si me siento intranquila, me siento intranquilo, si siento en mi interior un tsunami, un terremoto de emociones y de no sé cuánto traigo, pues es la señal primaria de que lo que tengo que hacer es volcarme a la divina voluntad, porque no lo estoy haciendo, porque está mi alma intranquila. Y en el momento en el que en el momento en el que dejo que la Santísima Trinidad tome posesión de mis potencias, en donde el Padre se pone en la voluntad, el Hijo se pone en mi inteligencia y el Espíritu Santo en mi memoria, ¡pum!, como por arte de magia, Dios empieza a reordenar el interior de esas potencias. O sea, empieza a reordenar el alma de la criatura, porque en el alma están las potencias de la misma criatura. Ahí en el alma está la inteligencia, la voluntad y la memoria. Por eso es que Jesús dice que la que siente, que la que piensa, no es el cerebro, es el alma. El alma es la que siente, el alma es la que piensa. ¿De acuerdo? Perdón, eso es cuando sucede cuando uno tiene como que la vida revuelta y luego entra uno a la iglesia y sale uno diferente, pero los problemas siguen igual. ¿Va por ese camino? No, porque Jesús no está hablando aquí de entrar a una iglesia. Bueno, Jesús, es un encuentro, ¿verdad? Cuando uno va a la iglesia es un encuentro. Sí. La diferencia en ese encuentro que usted dice y del encuentro que habla Jesús es que la mayor parte de la gente tienen ese encuentro con Dios cuando comulgan en la iglesia. ¿Reciben a Dios? Sí, pero desde su propia voluntad humana. Entonces, como lo reciben con su propia voluntad, Jesús lo único que puede hacer es quedarse ahí entre 10 y 15 minutos en lo que se consumen las especies del pan y del vino, porque está encontrando una voluntad opuesta a la suya. Y es como si usted a las 3 de la mañana se levanta y va al baño, y en lugar de ver su propio reflejo, se encuentra con el de un extraño. Lo más normal es que usted, pues se le pongan los pelos de punta y fuga para el cuarto otra vez de regreso corriendo. No quiere estar ahí, se asusta. Eso mismo pasa con Jesús, por eso no se queda. Entonces, en esta situación, la criatura se vuelve el reposo de Dios cuando la criatura tiene en posesión la misma voluntad de Dios. Y entonces, cuando usted va y comulga en la voluntad de Dios y con la voluntad divina, entonces Jesús lo que hace es que se encuentra a sí mismo, encuentra su misma vida, su misma voluntad, y entonces ya no se siente tan cómodo. Y hay una lectura que dice: para mí, encontrar mi voluntad en el alma de una criatura, a mí me da lo mismo obrar en el cielo que en el alma de esa persona, porque se encuentra a sí mismo y es totalmente distinto. Además de que hay un reposo, porque el alma que vive en la divina voluntad empieza a dar una correspondencia a Dios de amor, y el alma que no vive en la divina voluntad y recibe a Cristo
sí lo recibe, está en él, pero lo primero que hace, ¿qué es? Ignora totalmente a Dios en su interior y empieza pide y 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 pide. Y así seguimos hasta que se acaban los 15 minutos y ya no hay nadie, ya no hay Dios. La presencia de Dios en el interior de la criatura se fue. Así fácil y sencillo. Y la criatura que vive en la divina voluntad tiene la capacidad no de pedirle, sino de comenzar a corresponderle a Dios. Todas las lecturas que hemos tenido nos han ido hablando de darle a Dios lo que Él quiere. O sea, Él quiere amarme, pero quiere que yo lo ame también. Pero ya dijimos, amor divino me da, amor divino quiere recibir. Y entonces uno como criatura, desde mí mismo, no puedo darle amor divino a Dios. No puedo. Entonces necesito a Dios mismo en mí para darle el amor divino a Dios. Y esto es catecismo de la Iglesia Católica. Usted agarra su libro del catecismo, se va al número 521 y ahí dice: todo lo que Cristo vivió hace que yo lo pueda vivir en Él, de tal manera que tengo que ser una sola cosa con Jesús, así como lo dice en el mismo Evangelio de San Juan, y ya lo hemos dicho varias veces en este retiro, San Juan 17:23. Yo en ellos, dice Jesús, yo en ellos, ¿en quién? En nosotros, y tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Y entonces sí, teniendo a Jesús como epicentro del alma, ahora sí puedo amar a Dios como Dios quiere y merece, o sea, con su mismo amor, porque en términos prácticos y generales es Dios amándose a sí mismo con su mismo amor a través de la fusión que existe entre la criatura y su Hijo. ¿Sí me expliqué? Y entonces ese movimiento es precisamente el encadenamiento de amor que le hace Dios a la criatura, de tal manera que resulta el reposo de Dios. Y en este reposo, si la criatura no tiene este reposo, si la criatura no se alimenta de la vida divina, resulta que el alma sin Dios es como si estuviese andrajosa. ¿Sí sabe lo que es andrajoso? Todo sucio, parece que lo revolcaron. Pues entonces el alma sin Dios es un alma que está andrajosa, un alma que tiene hambre. Y en cuanto el alma se empieza a alimentar de Dios, entonces empieza a saciar su hambre, empieza a saciar su sed. De pura casualidad, ¿se acuerdan ustedes de aquella anécdota de Jesús donde se encuentra con una samaritana? ¿Y se acuerdan de lo que dice del agua Jesús? ¿Qué le dice de esa agua? Va a volver a tener sed. Tiene la de agua viva. Exactamente, dice: el agua que yo te voy a dar, el que beba de esta agua nunca más volverá a sentir sed. El alma, cuando está sin Dios, todo el tiempo tiene sed, todo el tiempo tiene hambre, todo el tiempo está andrajosa. Y cuando decimos que tiene sed y hambre, no estamos hablando precisamente de una agüita. Estamos hablando de ¿qué? De que no hay una saciedad. Tiene sed de economía, tiene sed de reconocimiento, tiene sed de, ¿qué más se les ocurre? De poder. Tiene sed de, ¿qué más? De lujuria, de vicios, la concupiscencia, de las pasiones. Trae una sed que no se acaba, nada lo llena.
nada lo llena. Y en el momento en el que la criatura bebe de la fuente de Dios, de la fuente divina, se apagan todas las pasiones, se acaba toda la concupiscencia. Ya lo leímos hace rato, que para quien vive la divina voluntad las tentaciones se acaban. Se acaban. ¿Y le parece poco? Claro que no. Pero para esto la criatura tiene que tener en sí mismo su acto vacío. O sea, mi voluntad humana para lo único que me tiene que servir es para que sea el espacio en donde se va a poner la voluntad divina, para que ese acto se vuelva divino. Y Jesús quiso, porque quiso, no fue que lo agarraron y lo hicieron a fuerza. Jesús quiso sufrir voluntaria y libremente cosas muy específicas en su pasión. ¿Para qué? Pues para librarnos. ¿Y de qué nos quiso librar? Primero, del miedo, del odio, del resentimiento, del pecado. Y cuando hablamos del pecado, me gustaría hablar del pecado de omisión. Lo que no hacemos. No, yo mejor yo no hablo de Dios. Pero ¿cómo nos quejamos? ¿Cómo nos quejamos de fulanito, de sultanito, pero no nos animamos a hablar de Dios? No nos animamos a decirle una palabra del Señor. Pero buenos para criticar. La inferioridad la quiso sufrir Jesús. ¿Para qué? Para librarnos de ¿qué? De la falsa humildad. De la falsa humildad. O sea, Dios tenía todo bien planeadito. Él sabía que yo me iba a hacer como que soy humilde, pero en mi interior había una búsqueda del reconocimiento, del interés propio y económico, de la satisfacción, de los placeres, y así súmele todo lo que usted quiera. Todos los que en algún momento de sus vidas han servido en algún movimiento o en algún grupo, en su interior, aunque digan que no, aunque me quieran echar la mentira, en su interior estaban buscando que se les reconociera lo que hicieron. ¿A poco no? Claro que sí, estamos buscando que se nos reconozca lo que hacemos. Y entonces Jesús tiene que ir reparando por todo eso. ¿Para qué? Pues para encadenarnos, pero con unas cadenas de amor. Le dice Jesús a Luisa en una lectura del volumen 14, a 14-19 de abril 6 de 1922. Dice: hija mía, cómo son bellas las oraciones y los actos hechos en mi querer. La criatura se transforma en el mismo Dios creador. No, pues ya Diosito se volvió loco al decirnos estas cosas. ¿Sí escuchó bien o hay que repetirla? Sí hay que repetirla, porque esto está como que nos explote la cabeza. Hija mía, cómo son bellas las oraciones y los actos, pero dice, hechos en mi querer. La criatura se transforma en el mismo Dios creador y le da la correspondencia de lo que Él le ha dado. Si quiere corresponder a Dios en lo que le ha dado Dios. Bueno, la vida y todo, pero Él nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso somos bien parecidos a Él y a nosotros. Pues ni tan.
Si no, sí, porque nosotros nos desviamos y nos desfiguramos de su reposo. Nos desviamos. Sí, nos hizo a su imagen semejanza. Hemos estado hablando de cómo Jesús, cómo Dios se ha manifestado con un amor hacia las criaturas. Es más, la criatura la hizo de amor. ¿Sí se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que Dios me ha dado? Amor. Amor manifestado en X cosas. En creación, en redención, en santificación, incluso en cosas que ni al caso. Pero al fin y al cabo es el amor obrante de Dios manifestado hacia la criatura. Y si usted se fija, aquí dice Jesús que cuando la criatura hace oraciones y actos en su querer, la criatura se transforma en el mismo Dios creador y le da la correspondencia de lo que Él le ha dado. De tal manera que usted empieza a corresponderle a Dios en amor divino, pero no con un amor pasivo, sino con un amor obrante, un amor activo. Y lo va a empezar a manifestar ¿en dónde? En usted, en el prójimo y en Dios mismo. Si vive usted en la divina voluntad. Si no, pues le va a dar amor a Dios o no. Pues sí, pero va a agarrar de todas las variedades de amores que maneja la voluntad humana, que es limitado, que se deteriora, que no tiene alcance, es débil, tiende a morirse, se apaga, es cambiante, es muy voluble. ¿Le vamos a dar ese tipo de amor si no es unido a la divina voluntad? Y aquí la pregunta es, ¿ese tipo de amor que acabamos de mencionar es el que Dios quiere y merece? No. Él quiere un amor que manifieste todos los atributos de Él. ¿Y qué decíamos de sus atributos? El amor que yo le tengo que manifestar a Dios tiene que ser omnipotente, omnisciente, tiene que ser espiritual, tiene que ser inamovible, tiene que ser justo, tiene que ser recto, tiene que ser misericordioso, tiene que ser bondadoso, y así le podemos seguir de un chorro de atributos. Entonces, en lo que nosotros hacemos, actos en la divina voluntad, contiene todos los atributos de Dios, y es cuando sí podemos corresponderle a Dios en lo que Él nos da, porque de otra manera nos vamos a quedar pero bien escuetos. Entonces, lo que hace la divina voluntad es que pone a la criatura, y a lo mejor muchos se asustan con lo que voy a decir, pero pone a la criatura al nivel de su creador. Imagínense ustedes que son los tiempos en donde había reyes y castillos y todas estas cosas. Entonces imagínense que un día un rey los invita a su palacio. Ustedes no son reyes. Imagínense que un rey los invita a su palacio. ¿Qué le van a llevar? Un requesón. Una gordita como las que trajeron ahorita en la mañana. ¿Sí? No digo que el requesón o la gordita no esté buena, no, sí están buenas. Pero, ¿qué le podemos ofrecer al rey que el rey no tenga? O sea, es dueño hasta de donde vives. Pero Jesús nos cuenta una historia muy bonita en los escritos del cielo, en donde Él dice que Él es como un rey que tiene un amigo que no es el rey. Y entonces invita a su amigo que no es rey para enviarlo a otro reino a conquistarlo. Y le dice: mira, te vas a llevar a todo mi ejército y vas a conquistar aquellas tierras, aquel reino tú lo vas a conquistar. Ándale, dale, vete. Y se va. Este amigo que no es el rey, que era un plebeyo nada más, se agarra al ejército del rey, su amigo, y se va a conquistar el reino. Ahí se tarda
conquistándolo, porque el reino se le puso medio rejego, pero al fin y al cabo lo conquistó. Y cuando ya lo conquista, pues este amigo que no era rey, pues llega con su amigo rey y le dice: oye, pues ¿sabes qué? Aquí están tus tropas, vengo con la noticia de que el reino ya lo conquisté. Y este rey le dice a su amigo: ¿ya está conquistado? Sí. Entonces quédatelo. Ahora ese reino es tuyo y ahora sí estamos en igualdad de condiciones. Rey soy yo, rey eres tú. Y ahora sí puedo entender por qué Jesús dice que Él es el Rey de Reyes. Y el reino que tienen que conquistar sus amigos, los plebeyos, pues miren, aquí está. Y ya me dio todo su ejército. Tengo todos los ejércitos, son las verdades, ahí está. Y las armas, los actos que hacemos en la divina voluntad. Entonces, cuando ya conquistamos ese reino, nos volvemos rey de ese reino, porque nos volvemos un Jesús. Y ahora es Rey de Reyes. Entonces, ¿quién hace rey de los reyes? Nosotros hacemos al Rey de Reyes cuando nosotros nos volvemos reyes del reino. ¿Y cómo le hacemos? Pues me llevo a su ejército, que son las verdades divinas. Y las armas, los actos que hacemos en la divina voluntad. Entonces, ¿quién se va a una guerra sin armas? Pues nadie, ¿verdad? Entonces, ¿quiere ganar el reino? Pues equípese de suficientes armas para que lo conquiste. O sea, haga acto tras acto, tras acto, tras acto en la divina voluntad, hasta que su vida se convierta en un solo acto. O sea, acciones van a ser distintas una de la otra. Ahí sí yo no tengo ningún inconveniente. Acciones son distintas, pero el impulso de ese acto es el mismo, que es darle vida a la divina voluntad en ese acto de su vida, independientemente de la acción externa que se manifiesta. ¿Sí me explico? Y entonces dice: todo lo creé para el hombre y todo a él lo doné. En mi voluntad la criatura se eleva en su Dios creador y lo encuentra en el acto en el cual creó todas las cosas para dárselas en don. Y ella, temblorosa ante la multiplicidad de tantos dones, y no teniendo en ella la fuerza creadora para poder crear tantas cosas por cuantas ha recibido, ofrece sus mismas cosas para corresponderlo en amor: sol, estrellas, flores, agua, aire, fuego. Te he dado para darte amor, y tú con reconocimiento los has aceptado, y poniendo en comercio mi amor, me has dado la correspondencia. Así que sol te di y sol me has dado. Estrellas, flores, agua, etcétera, te di y tú me los has dado a mí. Las notas de mi amor han resonado de nuevo sobre todas las cosas creadas, y con voz unánime me han dado el amor que hice corresponder sobre toda la creación. En mi voluntad, el alma se pone al nivel de su creador, y en su mismo querer recibe y da. Oh, qué competencia entre criatura y creador. Si todos la pudiesen ver, quedarían estupefactos al ver que en mi voluntad el alma llega a ser un pequeño Dios, pero en virtud de la potencia de mi voluntad. Sí, un Dios, pero con minúsculas. Un Dios, pero por la gracia. Un Dios, pero por don. Pero al fin y al cabo, un pequeño Dios. Les voy a repetir la fecha de la lectura para que
por favor la mediten así de aquí a unos 4 meses diario. Sí, claro, pero sí medítenla. Es la lectura 14-19 de abril 6 de 1922. Porque lo que acabamos de leer, lo que acabamos de decir, está potente. Es increíble que diga que el alma que vive en la divina voluntad se pone al nivel de su creador. ¿Qué volumen es? 14. Decía San Cipriano de Cartago. San Cipriano de Cartago decía: a los que buscan el reino y la justicia de Dios, Él les promete darles todo por añadidura. Todo en efecto pertenece a Dios. Al que posee a Dios, nada le falta, si Él mismo no falta a Dios. Y esto es importante: al que posee a Dios, nada le falta, si Él mismo, o sea, si la persona misma no falta a Dios. ¿Sí se entiende o no? Sí. Hay que poner ejemplos. Sí, ponga ejemplos. Si dice: al que posee a Dios, nada le falta, si Él mismo no falta a Dios. Si usted no tiene a Dios en su interior, usted va a carecer de todo. Usted va a sentir en su interior la necesidad de todo. A usted le va a faltar amor, le va a faltar comprensión, le va a faltar respeto, le va a faltar dinero, le van a faltar cosas materiales, le va a faltar descanso, le va a faltar todo. Va a sentir en su interior pura carencia. Pero el que busca el reino de Dios y su justicia, todo lo demás le será añadido. No va a sentir necesidad de nada. ¿Se acuerdan que leíamos ayer una lectura del volumen 9, que es la número 52, en donde hablaba de la unidad suprema de voluntades? Y decía que todo le parece bien: la muerte, la escasez, todo. No hay nada que no le parezca perfecto, porque hay una unidad de voluntades. Y hay una lectura en el volumen 18 que dice Jesús que el que vive en la divina voluntad no pide nada porque es dueño de todo, porque tiene el mismo Dios. Entonces no alcanza a sentir que le falta nada. Pero para eso el movimiento necesario, ¿cuál es? Pues lo que nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan 17:23: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y conozca el mundo que tú me enviaste y amaste a estos como me amaste a mí. ¿El número de San Juan? ¿El Evangelio de San Juan? San Juan 17:23. Y entonces, esto de San Juan no es un invento, ni tampoco es un invento el hecho de que les esté diciendo que el alma que vive en la divina voluntad se eleva al nivel de su creador. ¿Por qué? Porque lo está diciendo en una lectura de Luisa, lo estamos sacando del mismo Evangelio, y aparte está en el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, si todos dicen lo mismo, quiere decir que es totalmente verdad. ¿Y en dónde encontramos eso? En el catecismo de la Iglesia Católica. No. En el 521 dice que todo lo que Cristo vivió hace que yo lo pueda vivir en Él. Pero el número del catecismo de la Iglesia Católica que me dice o me habla de la participación de la vida divina, o sea, de que la criatura se vuelve un pequeño Dios, es en el numeral ¿qué? 460. Ándele, en el numeral 460, que dice textualmente: el Verbo
se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre entrara en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina se convirtiera en Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Y dice, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. ¿Es el bautismo? No, Tampoco. no. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, porque solo por el bautismo, ¿no? No. Y a través ya son como. Sí, pues, no está hablando del Hijo de Dios. ¿Está hablando de mí? Dice aquí el Verbo Hijo y nos hizo, o sea, ya somos también hijos de Dios a través del bautismo. Sí. Ok. Bueno. Y luego, pues es lo que yo digo, y luego, Luego, yo digo, y luego, si El- no es el bautismo, entonces, ¿qué me quiere dar a entender? el bautismo lo que hace es que nos reinjerta la vida divina, Ajá. pero no la hace crecer. Y el Espíritu Santo, que lo recibimos también, No hace crecer la vida divina en usted. y sin ellos, ¿puedo crecer? ¿Menos? Menos, Diría yo. menos. Diría yo, ¿verdad? Usted tiene razón. Entonces, yo quiero entender ese otro paso que usted me quiere dar a entender, que no entiendo. El paso Ajá. para que esto se cumpla, lo que el Catecismo de la Iglesia Católica dice en el artículo 460, es que el alma posea la divina voluntad. El bautismo sí lo que hace es que la reinjerta en la vida divina, pero no la hace crecer. Porque ¿qué forma una vida? La vida divina se forma a partir de los actos continuos, repetidos. Un acto hoy y un acto en 15 días o en 2 años no forman vida. Mi vida humana se desarrolla porque hago uso de mi voluntad humana todo el día, todos los días y a todas horas. Y empieza a crecer mi voluntad humana. El bautismo me reinjerta en esta vida divina, me hace hijo de Dios, pero no hace crecer en mí la vida divina, porque aunque estoy bautizado y estoy injertado en la vida divina, no hago uso de la vida divina, sino que sigo haciendo uso de mi propia voluntad. Y entonces, aunque tengo en mí la vida divina, sigo dándole muerte a la divina voluntad en cada acto que yo hago, porque lo hago con mi propia voluntad, sin la unidad con la vida divina, con la voluntad de Dios. Entonces, si yo hago lo que dice San Juan en el capítulo 17, versos del 20 al 23, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, lo que dice en el Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 460, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Entonces ahí se cumple, porque ahora hago uso de la voluntad divina como si fuera mi movimiento primario y empiezo a darle vida a esa voluntad una y otra y otra y otra y otra y otra vez continuamente, y entonces sí se empieza a formar la vida divina en la criatura. Por eso decía hace un momento, Dios nos invita a conquistar ese reino. ¿Ese reino cuál es? Pues yo. Es el reino de mi voluntad humana. Todo el ejército son las verdades de la divina voluntad, y las armas son los actos que hacemos en la divina voluntad. Entonces yo quiero ganar ese reino, quiero conquistarlo. Pues entonces tengo que hacer actos y actos y actos en la divina voluntad, de tal manera que se vaya formando en mí la vida de la divina voluntad. ¿De acuerdo? O sea, es lo que hacen los santos. No, Tampoco lo hacen ellos, y luego no. nadie lo hace. O sea, es que ya, o sea, necesito un ejemplo, necesito por decir. Pues Luisa, Ok, entonces los santos no obraban No. en la voluntad de Dios también. bueno, perdón lo que le voy a decir. Ay, Jesús del huerto de Nazaret. Todos los santos han hecho actos muy buenos y muy virtuosos, pero gracias a la gracia santificante.
O sea, la gracia santificante es la vida de Dios, pero como ayuda para la persona, como una ayuda externa para X personaje. Ahí puede poner usted a San Agustín, a San Francisco, a la Madre Teresa de Calcuta y a quien usted quiera. No hay ningún problema. Pero no tuvieron la vida divina obrante en ellos. Agarramos a un San Pablo que dice, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Sí, pero también era San Pablo el que decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero sí lo hago. Eso no es vida divina. ¿Verdad que no? Y nadie dice que San Pablo no fue santo, ¿no? Sí, ya quisiéramos muchos llegar a eso. El detalle aquí está en la posesión de la voluntad de Dios, y que a lo largo de los escritos de la divina voluntad, Jesús le dice a Luisa que cuando Él quiere dar un bien universal, primero tiene que tratarlo con una sola persona, y a partir de esa persona lo da a todos los demás. Entonces, vamos a poner como ejemplo la redención. La redención, ¿con quién trata la redención Dios? Con María. María es quien nos consigue el Redentor. Si María no tiene la vida divina, si María no se vuelve la plenitud de los tiempos, no hubiese habido Redentor. Porque en el momento en el que cae Adán, Dios le promete el Redentor a Adán. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Y tenía que venir el Redentor en algún momento. Y el creer en el Redentor, eso salvaba a todos los del Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? Pero aún y cuando había habido actos buenos y virtuosos de los profetas del Antiguo Testamento, no era suficiente, no les alcanzaba a pagarle a Dios. ¿Por qué? No les alcanzaba porque Dios quiere recibir lo que da. Entonces, lo que tengo que entender es que si Dios me da algo divino, entonces le tengo que pagar con una moneda divina. Y entonces lo que hace nuestra Madre Santísima es que ella, teniendo la misma vida de Dios, toma y hace suyos de ella todos los actos buenos, proféticos, heroicos de los del Antiguo Testamento. A esos actos les pone el sello de la divina voluntad, y entonces, haciendo los suyos, poniéndoles el sello de la divina voluntad, le pide a Dios que mande el Redentor. Y una vez que María le paga a Dios en actos divinos, haciendo suyos todos los actos buenos de los profetas del Antiguo Testamento, pero poniéndoles el sello de la divinidad que ella sí posee, entonces Dios ya decide darnos al Redentor, y se convierte ella en la madre del Verbo eterno. Y entonces en ella deposita absolutamente toda la redención. Sí, Jesús es quien nos redime, pero María es corredentora, porque ella, teniendo la misma vida, comparten absolutamente todo. Y si María no le paga a Dios en moneda divina, poniéndole el sello de la divinidad a todos los actos buenos que habían hecho los del Antiguo Testamento, hasta ese momento no hubiese habido Redentor. Si no hubiese habido nadie que tuviera la vida divina para tomar los actos de todos y ponerles el sello de la divinidad, todavía estuviéramos esperando el Redentor. Y eso mismo pasa con el don universal de la divina voluntad obrante en la criatura. El don de la divina voluntad obrante en la criatura lo trata con Luisa. Y entonces es por eso que hasta que no se muere Luisa en 1947, me parece, hasta ese momento, de ahí para atrás, no hay nadie, y esto es dicho por Jesús en los escritos, no hay nadie que haya vivido en la divina voluntad. Nadie. Incluso Jesús dice en los escritos que Él tiene que morir una vez por cada pecado que haya cometido cada uno de la familia humana, incluidos los actos buenos y santos sin la unidad con el querer divino. Entonces, San Francisco
Francisco de Asís, él anduvo por ahí del 1200 más o menos. Y Luisa Picarreta, de 1868 me parece, como hasta 1947. Entonces, Francisco de Asís, por haberse muerto antes que Luisa, no tuvo acceso al reino de la divina voluntad, porque el bien del bien universal que quiere dar Dios se confirma en el momento de la muerte de la persona que lo realiza. Por eso es que la redención tiene o surte sus efectos en el momento en el que Jesús se muere. Antes no. Y Luisa, para que nosotros tuviéramos acceso al reino de la divina voluntad obrante en la criatura, teníamos que esperar a que Luisa se muriera. Entonces Luisa Picarreta tiene varios confesores y nada más hubo uno que se murió después de Luisa. Entonces pudiésemos nosotros decir que nomás ese uno puede ser que haya vivido en la divina voluntad en virtud de que se murió después que Luisa, porque en el momento en el que Luisa muere, en ese momento queda confirmado el don de la divina voluntad y entonces ya es abierto para todos los demás. Lo mismo que pasó en el momento de la cruz. En el momento en el que Jesús muere, absolutamente todos los bienes de la redención tenemos acceso a ellos. Antes no. ¿Sí me explico? Pues ni la Virgen María. La Virgen María sí tenía la vida divina. Por eso estoy diciendo que María es la que le paga a Jesús por la redención. Ahora, le voy a decir lo que Jesús le dice un día a Luisa. Le dice Luisa: oye, ¿por qué habiendo tantos santos virtuosos y con tantas cosas maravillosas que han hecho, por qué no elegiste a otro para que haga esto? Ahí está tu mamá. Y Jesús le dice: no, mi mamá no te metas, ella es aparte. ¿Por qué? Porque ella forma unidad del primer anillo del amor de Dios. Y en el retiro de María, que por ahí está en el canal de YouTube que tenemos de Divina Voluntad Siempre Fiel, ahí explicamos que María fue creada en el mar interminable de la divina voluntad, o sea, en el epicentro, en el núcleo, en lo más puro y santo que hay en la existencia del mismo Dios. Entonces María es aparte. Por eso es que María le paga a Jesús, le paga a Dios por el Redentor que es Jesús. Y Luisa le paga a Jesús por el don de la divina voluntad obrante en la criatura, que es a lo que tenemos acceso en este momento. ¿De acuerdo? Y entonces es sorprendente, sí, saber que ningún santo hasta antes de Luisa pues pudo haber vivido una vida divina. Y póngale el nombre que quiera, que luego se agarra que Conchita Cabrera de Armida y que el santo no sé qué. No le hace. Si esa persona se murió antes del 4 de marzo de 1947, que es el momento en el que Luisa muere, pues no vivió en la divina voluntad. Muy santo, sí, nadie dice que no, pero no vivió en la divina voluntad. El padre Pío de Pietrelcina, que conoció a Luisa Picarreta y que se murió después de Luisa, pues puede ser que sí, puede ser que sí. El único punto que me gustaría aquí resaltar es que para nosotros esto es la única información que tenemos de parte de Dios. Le dice: tú eres la primera, antes de ti no hay nadie, solamente tú eres la primera que vive de mi voluntad, pero de una voluntad obrante. ¿De acuerdo? Todo lo demás, para mí, desde mi punto de vista, es una pérdida de tiempo. Andar investigando si Alicia ya vive en la divina voluntad o no. Andar investigando si Connie ya vive en la divina voluntad o no. Andar investigando si Jorge ya vive en la divina voluntad o no. Es pura pérdida de tiempo.
Vamos a tratar de darle vida a la divina voluntad en cada acto que vamos realizando, a fin de que alcancemos a lograrlo. Porque voy a estar perdiendo el tiempo investigando si Angélica o Elia o la maestra Jenny o Evodio, a ver, me voy a fijar a ver si ya vive en la divina o no. Pura pérdida de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, la creación. Dios, ¿con quién trata la creación? La primera obra. Con Jesús. Por eso Jesús en los escritos, aunque nosotros decimos el del Padre es la creación, sí, pero Jesús es el que la lleva a cabo. Entonces por eso Jesús dice, cuando creé al hombre. ¿De acuerdo? La redención, ¿con quién la trata? Con María. Ya dijimos que María es la que le paga a Dios por el Redentor, por toda la redención, y en ella deposita los bienes de toda la redención. O sea, la iglesia, nuestra amada iglesia, toma de María todos los bienes de la redención, incluido al mismo Jesús. Incluido al mismo Jesús, de María. De María. Por eso luego hay gente que dice que la iglesia es bien machista. No, si supieran. No, es machista. Para empezar, tiene a una mujer, tiene a María en el puesto más alto, que es la Madre de Dios. Entonces la iglesia toma de María todos los bienes de la redención, incluido a Jesús. Y ahora todos nosotros, y la misma iglesia toma de Luisa todos los bienes del don de la divina voluntad obrante en la criatura, que es, dicho por Jesús, el cumplimiento del fiat voluntas tua, del hágase tu voluntad que habíamos rezado en el Padre Nuestro. Entonces, Luisa toma todos los actos buenos y heroicos de los del Antiguo Testamento y le paga a Jesús. Y Luisa toma todos los actos buenos de todos los del Antiguo Testamento y todos los de después de la redención hasta su época, para ponerles el sello de la divina voluntad, y entonces le paga a Jesús por el don de la divina voluntad, por ese fiat voluntas tua. Cuando Jesús rezó el Padre Nuestro, Él se puso a la cabeza de ese Padre Nuestro. Y ustedes en su vida, ¿cuántas veces han rezado un Padre Nuestro? Ya ni se acuerdan cuántas veces han sido, ya vamos a decir infinitas, porque ya ni las podemos contar. Pero en ese Padre Nuestro ustedes decían, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Entonces Luisa le pone el sello de la divinidad a toda la oración del Padre Nuestro, pero en especial a esa frase que es, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Pero está hablando de la tierra de mi alma. Que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra de mi alma. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Siendo una sola voluntad. Siendo una sola voluntad, ahí no hay de otra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque son distintos en la persona, son iguales en la divinidad, en la voluntad. Tienen la misma voluntad. ¿De acuerdo? Entonces, de ese mismo modo, se tiene que hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra de mi alma, siendo una la voluntad de Dios y la mía, o sea, la divina voluntad. Y entonces, ahí me pongo en el estado del Adán inocente, me pongo en el estado en el que estaba nuestra Madre Santísima, y me pongo en el estado en el que estaba Luisa, en posesión de la divina voluntad, de la misma vida divina, de tal manera que se empieza a manifestar de manera obrante el amor divino a través del alma que vive en la divina voluntad. Y entonces, pobrecitos de los santos y de todas las personas que no vivieron en la divina voluntad, sí y no, porque si usted vive en la divina voluntad y usted conoce la vida completa de San Francisco,
Usted que vive en la divina voluntad puede tomar la vida de San Francisco y rehacerla en la divina voluntad. Y eso a San Francisco le incrementa la gloria en el cielo que él experimenta. El honor, la alegría, el gozo, la felicidad. Y no nada más de San Francisco, puede hacer eso con San Francisco y el santo cura de Ars y con el que se le ocurra, con el mismo San Pablo, con San Pedro y demás. ¿Sí me explico? Entonces, el trabajo del alma, de la divina voluntad, nunca termina, porque está constantemente rehaciendo la vida de todos. Y hay una lectura en el volumen 12 que dice: el alma que vive en la divina voluntad puede decir que su vida ha terminado porque vive a nombre de todos. Los quiere manifestar el amor obrante, el amor divino en sus actos, pues viva en la divina voluntad. Así de fácil y sencillo. Los voy a invitar a que ahorita, en unos minutos más, pasemos al banquete del Señor. Vamos a ir a recibir a Jesús Eucaristía y luego venimos. Cuando lo reciba, en lugar de andar pensando que, ay Señor, necesito que me mandes trabajo y una lanita, quítale la enfermedad a fulanito y dale trabajo a sultanito, y mira que la complicación que tengo por cualquier cosa, dame los medios, acá yo me encargo de todo. En vez de esas oraciones, cuando vaya a comulgar, dígale: Jesús, ven, comúlgate a ti mismo en mí, te amo con tu voluntad. Así dígale, y ya lo que usted le quiera agregar, pero por favor ámelo con su misma voluntad, y que Él se comulgue a sí mismo en cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Pues entonces vamos a misa, y luego después de misa volvemos aquí para una plática más, ¿de acuerdo?